Hoy os traigo ni más ni menos que 20 nuevos podcasts recomendados para este lunes podcastero. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero lleno de recomendaciones aquí, al otro lado del micrófono. Y hoy además se trata de una ocasión un tanto especial. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traer no una recomendación, sino un recopilatorio de recomendaciones de podcast centrados en una sola temática. Y además, desde el año pasado, en cada inicio de temporada liguera de fútbol, hago un repaso a la Liga Santander, la Liga de Primera División de Fútbol Española, para traer un podcast relacionado con cada uno de los equipos que participan en dicha competición. Vamos con el repaso de este año para estar al tanto de todo lo que ocurra con vuestros equipos favoritos en esta temporada 2021-2022. Voy a ir por orden alfabético del nombre de los equipos, ¿vale? Y en este caso, el primero de ellos es el Athletic Club de Bilbao y el nombre del podcast es Alirón, el podcast del Athletic campeón. Y se describe de la siguiente forma: serie de programas dedicados monográficos a la historia del Athletic Club de Bilbao. El segundo podcast recomendado es el perteneciente al Atlético de Madrid. Su nombre es Atlético Play. Se describe de la siguiente forma: programa de radio dedicado al Athletic. Cada domingo, análisis de la jornada liguera. Además, programa entre semana para analizar la actualidad y o las jornadas de Champions League y Copa del Rey. El tercer podcast es el dedicado a los Osasuna y se llama Ogei Gorrira. Actualidad de los Osasuna y buen humor. Así se describen. El cuarto podcast es el que pertenece al Cádiz Club de Fútbol y se titula Aficionados Cadistas, una tertulia futbolística de aficionados al Cádiz Club de Fútbol. El quinto podcast es el que pertenece al Deportivo Alavés y no se dedica tanto a su actualidad, sino que es el periódico El Correo, el que reúne en esta serie de podcasts algunas de las anécdotas, figuras e hitos que han marcado este siglo de historia del Deportivo Alavés. El sexto podcast es el perteneciente al Elche Club de Fútbol y se llama Debuta Mudingayi. Disculpad mi desconocimiento futbolero, pero no sé qué o quién es Mudingayi. En este caso no es un podcast, sino que es un canal de Twitch, porque me ha costado muchísimo encontrar un podcast dedicado a este club de fútbol. Se describen de la siguiente forma: hablamos del Elche Club de Fútbol, te alegramos los domingos, te esperamos en directo a las 10 de la noche. Nos vamos hasta Barcelona, pero no para hablar no nos vamos a Barcelona, vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona, pero nos vamos a ir hasta Nueva York, si no me equivoco, y es que allí se graba The Barcelona Podcast. Este podcast sobre el Barcelona Fútbol Club está presentado por Dan Hilton y Francesc Tomàs. Es el hogar de las voces más influyentes de la comunidad del Fútbol Club Barcelona internacionalmente. Escucha las opiniones apasionadas, los análisis en profundidad y las últimas noticias y rumores de este podcast impulsados por su propia comunidad. Es curioso, ¿no?, que haya podcasts repartidos del mundo para hablar de equipos españoles. El caso del Barcelona, bueno, es un equipo muy grande, pero yo recuerdo el año pasado que traje uno sobre el Villarreal y a lo mejor este año también, y era japonés en este caso. Bueno, nos vamos con el siguiente podcast, que es el que pertenece al Getafe Club de Fútbol y se llama Actualidad Azulona, un podcast en el que todos y todas están bienvenidos y a los que invitamos a que escuchen estos podcasts en los que se hablará de deporte, pero sobre todo de toda la actualidad del Getafe Club de Fútbol. Solo hay que tener una cosa clara, y es que queremos que os lo paséis bien y que disfrutéis del contenido para así poder tener una comunidad maravillosa. Joder, da gusto leer estas descripciones y que reciban a sus oyentes tan bien. Nos vamos hasta el Granada Club de Fútbol y el título es el podcast del Granada Club de Fútbol. Son programas especializados realizados por el propio departamento de comunicación del equipo, del Granada Club de Fútbol. Pues oye, me llena de orgullo y satisfacción que los equipos de fútbol empiecen a producir sus propios podcasts y además que sean oficiales, ¿no? Que ahí pues tienen la seguridad de que todo lo que cuentan viene directamente de primera mano. A ver, tenemos el perteneciente a la Unión Deportiva Levante y se llama La Voz de Orriols, un podcast de opinión y actualidad granota de nostresport.com, en donde recogen la voz del levantinismo.
El Rayo Vallecano tiene al podcast recomendado Unión Rayo, que se describe de la siguiente manera. Unión Rayo es un medio digital que informa de todo lo relacionado con el Rayo Vallecano. Fueron la radio oficial del club allá por 2012 hasta 2016. El Real Betis cuenta con Quejío y Quiebro y dicen que son la alternativa que sí respeta las 13 barras, presentado por Adrián Bedia junto a Miguel Ángel Arquellada. El Celta de Vigo tiene como recomendación al podcast Celeste, un podcast donde cuentan toda la actualidad céltica. Les puedes encontrar en YouTube o Instagram como Podcast Celeste, todo junto, y en Twitter como Celeste Podcast, al revés. Esperamos que os guste y gracias por todo el apoyo que nos dais. El siguiente pertenece al español y se llama La Grada. Tengo la traducción en catalán. L'espai radiofònic Perico de La Grada, cada día de 13 a 14 horas en Cultura FM. Es el espacio radiofónico Perico de La Grada. El Real Club Deportivo Mallorca tiene a Play Red, que se describe como toda la actualidad del Mallorca con la voz de sus protagonistas, reportajes, entrevistas, análisis, secciones, remember, etc. Nos vamos hasta el Real Madrid con el podcast La Galerna. La Galerna es un medio de opinión y entrevistas sobre el Real Madrid y cuanto rodea al mejor club de fútbol de la historia. Y esto no lo digo yo por ser de Madrid, es lo que ponen en su descripción. La Real Sociedad tiene al podcast A la Sombra de Darko y dicen que son nuestro podcast o tu podcast Churiurdín de referencia con Diego Campoy y Adrián Beloki. Vamos con el siguiente equipo, el Sevilla, y tiene al podcast recomendado Sevilla Fútbol Podcast, el podcast que vive en Nervión. Cada semana el sevillismo tiene su espacio aquí. Debates, tertulias, análisis de nuestros partidos y rivales, todo tiene su sitio en nuestro podcast. Por supuesto, el filial, el femenino y todo lo que lleve la marca Sevilla Fútbol Club. Pues hombre, esto la verdad que me alegra mucho que no solamente se dediquen al primer equipo, sino a su filial, a la sección femenina. La verdad que, oye, todo un orgullo. El Valencia tiene como podcast recomendado a Tribuna Deportiva, un programa dedicado a informar sobre la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Claro, sencillo y directo. Y por último, el Villarreal, que tiene a The Villarreal Soccer Podcast. Soccer news, opinion and everything else Villarreal related from a Villarreal native. Support this podcast. Noticias de fútbol, opinión y todo lo relacionado con el Villarreal Club de Fútbol relatado por un nativo de Villarreal. Pues este último podcast se trata ni más ni menos que de un podcast sobre el Villarreal, pero en inglés para demostrar que la afición del Villarreal no solamente está en España o en español, sino que es muy internacional. De hecho, el año pasado, como os comentaba antes, traje otro podcast sobre este equipo. Bueno, ya no recuerdo si era sobre el Villarreal o sobre el Cádiz. Juraría que era sobre el Villarreal en japonés. Y bueno, pues siempre me gusta meter algo así diferente, ¿no? Que no sean todos los podcasts hechos aquí en España, que en este caso, por ejemplo, también he traído un canal de Twitch, en fin, que abramos un poco el abanico de repertorio, que no solamente todos son podcasts, aunque todo se puede transformar a podcast. Os voy a dejar un enlace al post de este lunes podcastero donde vais a encontrar todos los métodos de contacto para suscribiros a estos 20 podcasts y donde vosotros también podéis dejar vuestras propias recomendaciones para este lunes podcastero. Ya sabéis que podéis hacer vuestras recomendaciones en cualquiera de las redes sociales, en las plataformas de vídeo o también de podcast, pero siempre deben llevar el hashtag lunespodcastero. Y ya si queréis rematar la faena directamente ahí al 100%, pues cuando hayáis lanzado dicha recomendación, copiáis el enlace, vais a mi blog, abajo del todo, en la entrada de hoy de este lunes podcastero, y podéis pegar ahí el enlace a vuestra recomendación en el carrusel de links que veréis al final del post. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.